Hola, muy buenos días. Muchas gracias, doctora Ana Karen. Y bueno, pues muy buenos días a todos los papás, familiares y pues si hay alguno de los pacientes también aquí conectados, de verdad, como siempre, les agradecemos enormemente que se tomen el tiempo de participar con nosotros en estos foros donde la única intención es que resuelvan sus dudas, porque a veces los tiempos de la consulta son pequeñitos y a lo mejor andamos pues, con otras situaciones con los pacientes, pero yo creo que este es un complemento muy grande que pues todo el equipo de los médicos que atendemos a sus pacientes, a sus hijos, familiares, pues algo que les brindamos. Entonces siéntanse siempre en la confianza de, pues obviamente de apoyarse en nosotros para cualquier duda o situación. El día de hoy voy a dar un poquito sobre el manejo de las urgencias de alergia, las cosas que pueden derivar a nosotros una toma de decisión. Porque una cosa que un paciente tenga algún síntoma y pues lo demos un tratamiento, pero otra cosa son las cosas que verdaderamente sean urgentes o que se presente una emergencia a la cual tengamos que tomar la decisión, ya sea de acudir a consultar o en el peor de los escenarios acudir a una hospitalización. Entonces, vamos a empezar y obviamente si hay alguna duda o pregunta, pues la reservamos si quieren para el final para poder hacer un poquito del foro y poder enriquecer un poquito más este tema. Muy bien. Tenemos en primer lugar que diferenciar entre dos términos, urgencia y emergencia, porque no son lo mismo y a veces uno piensa que pudieran ser sinónimos, pero no lo es. Urgencia es una situación de salud que no pone en riesgo la vida, pero que necesita una atención médica pronta. O sea, ¿qué quiere decir? Que no me voy a morir de eso, no tengo riesgo grave, pero sí necesito que me atiendas ahorita, ¿de acuerdo? Y la emergencia es en donde la situación de salud pone en riesgo la vida o la función de un órgano, o sea, algo que esté muy comprometido. Y entonces hay que nosotros considerar que, pues por supuesto, no es lo mismo. Y si ponemos muchos ejemplos, por ejemplo, de urgencias, pues puede ser imagínense un paciente que tenga, digo, no ha nada que ver con alergias, pero vamos a decir, oye, que un paciente se cayó y a lo mejor digamos, se pudo haber, no sé, por ejemplo, hecho un esguince, se torció el pie. Pues sí, no es grave, no nos vamos a morir de eso, pero pues necesitamos ir a que nos hagan una radiografía, que nos revisen, obviamente. O un paciente que tenga vómito, o de repente que tenga dolor de cabeza, o dolor de garganta. O sea, es algo que sí se necesita atención, pero no ponen en peligro mi vida. Y las emergencias, pues son todo eso que sí necesitamos un traslado al hospital de forma inmediata, o sea, ya una fractura grave, un envenenamiento, quemaduras, ataques de asma, situaciones de esa naturaleza, ¿verdad? Un infarto, ¿verdad? Un dolor aquí en nuestro pecho. Entonces, tengan en claro muy bien, porque esto va a ser bien importante para cuando nosotros tengamos que hablar a una ambulancia, porque sobre eso uno a veces, bueno, ahorita les explico, pero a veces, dependiendo de cómo pidamos nosotros la ambulancia, es qué tanta rapidez va a llegar según lo que nosotros le contemos. Ahora, vamos nosotros a revisar 4 urgencias o emergencias, en alguno de los casos, que sí tenemos que prestar muchísima atención. Y yo sé que a lo mejor algunos de estos ya los hemos revisado, ya se han revisado de forma específica como un tema, pero es algo que quiero darles nada más algunos datos muy importantes. Vamos a revisar anafilaxia, picaduras de los insectos, crisis de asma y la urticaria. Entonces, todo esto resume que nosotros en casa tenemos que al menos tener siempre la noción básica de un primer auxilio, ¿verdad? Tener a lo mejor un botiquín en casa, saber a quién le necesitamos llamar en caso de que algo se ofrezca, o sea, tener todo lo necesario, obviamente. Nosotros entendemos que papás, hermanos, todos los que viven en casa, pues no son médicos y a veces y pues no tienen la capacidad y los conocimientos para atenderlo, pero sí podemos anticiparnos y hacer algo para poder controlar mientras podamos nosotros recibir una atención médica. Entonces, los primeros auxilios son esos cuidados inmediatos, adecuados y provisionales, o sea, es por mientras, antes de que llegue algún profesional. ¿Qué quiere decir? Antes de que llegue la ambulancia,
antes de que yo llegue al hospital, antes de que me atienda un doctor. ¿De acuerdo? Entonces es todo lo que podemos hacer dependiendo de lo que tengamos en casa. Pero es bien importante que todos los primeros auxilios no van a reemplazar la atención médica, ¿verdad? Entonces, ya dependiendo de lo que esté sucediendo, pues por supuesto, ayudamos, ganamos tiempo, pero eso nunca va a sustituir que te revise un doctor o que podamos acudir a un hospital. Entonces, siempre, y me gusta platicarles sobre los principios básicos de los primeros auxilios, porque lo primero es siempre mantener la calma, porque es algo que yo creo que es hasta lo más difícil, y más uno como papá y como mamá, pues por supuesto que tú ves que sucede algo con nuestros hijos, pues por supuesto que somos los primeros en a veces un poquito alterarnos, pero el principio es ese, entre más calmados podemos tomar mejores decisiones, eso es súper importante. Claro que tenemos que llamar a los servicios de emergencia si en dado caso se llegase a necesitar, pero de forma simultánea nosotros tenemos que estar viendo y escuchando qué está sucediendo, porque eso, al evaluar la situación y ver lo que está pasando con mi hijo, con mi familiar, pues obviamente es lo que yo voy a transmitir hacia a las personas o al servicio de emergencias que va a venir a ayudarme, porque necesitamos ser bastante específicos porque ellos necesitan entender qué es lo que necesitamos. No hay que hacer más de lo indispensable, porque también si nos ponemos la capa de héroe, pues a veces en muchas situaciones, pues a veces nos emproblemamos un poquito más. Entonces, a lo que esté nuestras posibilidades. Y por supuesto, nunca dejar solo una víctima, un paciente, tranquilizarlo, obviamente hablando ya de situaciones, a lo mejor de un accidente, ¿verdad? En este tipo de cosas. Entonces, como siempre, hay que proteger y asegurar la zona. ¿Qué quiere decir asegurar la zona? Y estamos hablando de primeros auxilios que no tienen nada que ver con alergia. Ahorita vamos a hablar de alergia, pero les voy a poner un ejemplo muy claro. Imagínense que, Dios no lo quiera, ¿verdad? Hay alguna situación de, por ejemplo, de un incendio, ¿verdad? Bueno, pues obviamente tenemos que asegurar la zona, evacuar, ¿verdad? O si es que es posible. O por ejemplo, si hay un choque, pues obviamente también no podemos nosotros arriesgarnos a atravesarnos todo Constitución para ayudar al carro que está en el carril de alta velocidad. Entonces tenemos que mantenernos seguros en todas esas áreas, ¿no? Entonces, hay que examinar siempre el estado de la víctima, del paciente, y por supuesto que hay que avisar, pedir ayuda. ¿A quién? Pues dependiendo de lo que necesitemos. Hay que ver qué tipo de accidente, qué tipo de enfermedad, cuántas personas están involucradas y si es posible poder ayudar, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien importante que quiero que tengamos en mente al momento en que nosotros tengamos que avisar al 911. El 911 es la línea que ya está estandarizada en todo el país para poder pedir ayuda, ¿verdad? No importa si necesitas bomberos, si necesitas protección civil, ambulancia, policía, todos te contestan en el 911. Entonces, siempre obviamente hay que estar bien. Bueno, buscar el número de emergencia, tener a la mano la dirección y el lugar, porque obviamente, siempre se recomienda que lo tengamos por escrito, porque imagínense, si tenemos a nuestro niño que se está atragantando, pues entre todo el nervio de que, pásame su dirección, y créanme que entre el nervio y toda esa situación, ay, mi calle, ¿cómo se llama? ¿Sí me explico? O sea, los nervios nos traicionan. Entonces siempre tener una tarjetita con los datos entre calles, mira, entras por esta calle y topas, o sea, porque así le facilitamos a las personas de la ambulancia que lleguen más rápido, ¿verdad? Y bueno, asegurarnos que lo vamos a ver. Hay que tener siempre durante la llamada una voz clara, ¿verdad? Que nos entiendan. Y mencionar, si en dado caso es el caso, es una emergencia. Acuérdense las cosas que platicamos al principio. O sea, cuando nosotros decimos, es que tengo una emergencia, ellos dan por un hecho que algo está comprometiendo la vida del paciente. Por supuesto que hay que nosotros ser muy, digamos, cuidadosos y muy honestos. ¿Por qué? Porque tampoco podemos estar jugando con las situaciones de los servicios de emergencias. O sea, si vemos que una persona pues se golpeó, no está sangrando, digo, está bien, pues no es una emergencia, es una urgencia. Entonces, probablemente también la ambulancia pues va a tomar cierto tiempo para poder apoyar, ¿verdad?
tenemos que decir qué tipo de ayuda necesitamos, la ubicación, todo ese tipo de situaciones. Entonces, ya después de la llamada, pues obviamente hay que seguir con el paciente. Ahora, vamos ya a hablar de forma muy específica de lo que tiene que ver con alergias. En primer lugar, tenemos que hablar de la urticaria y angioedema, que esto es una urgencia, no es algo que comprometa la vida. Y pues, si muchos de ustedes o de sus pacientes familiares les ha pasado, ustedes saben que esta urticaria y angioedema es esa aparición súbita de ronchas, ¿verdad? En donde el paciente tiene ronchas, tiene comezón, se puede hinchar. Entonces, no necesariamente compromete la vía aérea. Casi la gran mayoría de las urticarias son totalmente benignas. Y si un paciente de ustedes ya vino a la consulta por un caso de urticaria, pues obviamente los médicos ya nos hemos tomado el tiempo para explicarles por qué suceden las cosas. Entonces, esa aparición de ronchas son muy molestas. ¿Por qué? Porque dan mucha comezón. Obviamente vean ahí la cara de un niñito, pues está todo hinchado, ¿verdad? Y eso es algo un poco molesto, pero requiere atención médica, pero no es una emergencia. ¿Qué puede causar la urticaria? Pues muchísimos alimentos, medicinas o insectos. Entonces, nosotros tenemos que considerar que el paciente necesita de algo para que le pueda suceder. Y hay algunos otros pacientes muy pequeños, un número pequeño que en ocasiones salen sin realmente, sin un desencadenante específico. Pero bueno, esos ya son casos más específicos. Pero regularmente lo más común, oye, le estamos dando apenas papillas al bebé, ¿no? Le dimos huevito, pum, se enronchó. O de repente le picó una abeja al niño o a alguna persona y se enronchó. Entonces, ese tipo de situaciones es lo más común que puede suceder. Entonces, ante esta situación, nosotros siempre les recomendamos que tengan en casa, como parte de su botiquín, pues los antihistamínicos, porque son medicamentos que son los que controlan la reacción alérgica de la piel, quita la comezón, quita las ronchas. Entonces, obviamente es algo que siempre tenemos que tener. La dosis, pues obviamente depende de la edad del niño y depende, y bueno, si es adulto, pues en ocasiones son pastillas y pues también del peso, ¿verdad? Porque entre más peso, pues vamos ajustando ahí un poquito la dosis. Pero es bien recomendable que tengamos siempre alguno de los medicamentos. Loratadina o cetiricina son los más comunes. Hay presentaciones obviamente de patente y también se encuentran genéricas a un precio mucho más accesible. Digo, no hay ningún problema en que se usen genéricos. Y y tener siempre actualizado la dosis. La dosis pues se la tenemos que dar nosotros ya de forma específica. Pero es bien importante que si un paciente, uno de ustedes, empieza con ronchas, vemos que trae mucha comezón, pero no le afecta la respiración y no le afecta alguna otra cosa, pues le damos su antihistamínico, pues tranquilizamos y pues tenemos que ir al doctor. Tenemos que ir a ver que lo revise, ¿verdad? O al menos comunicarnos con nuestro médico. Entonces, recomendación, que siempre tengan un jarabe de loratadina o cetiricina o pastillas también de loratadina o cetiricina por si cualquier situación de la aparición de urticaria o angioedema. Obviamente que si ya esas ronchas se le agrega dificultad para respirar, se desmaya el paciente, se le cierra la garganta, ahí acuérdense, ya cambia la situación. Ahí ya es algo que puede comprometer la vida del paciente. Y eso ya le vamos a hacer, obviamente que ya es una emergencia. Y ahí sí ya necesitamos un traslado, obviamente al hospital, porque se convierte ya en una anafilaxia, que es lo que vamos a comentar un poquito más adelante. Ahora, si vamos a hablar ahorita del siguiente punto, es las picaduras de los insectos, porque es algo muy común. Es más común en verano, primavera, verano, y hay que entender varias cosas. Lo primero es que de los insectos hay millones, millones de insectos. No paramos de contar insectos. Los que son de relevancia para las alergias son un grupo de insectos que se llaman himenópteros. Y los himenópteros son abejas, avispas y hormigas. ¿De acuerdo? Obviamente las arañas dan mucho problema. Obviamente los alacranes dan mucho problema. Las chinches dan problema porque todos esos pican y muerden.
pero esos casi no dan alergia. Eso es algo bien importante, porque sí, si te pica una araña, o sea, te puedes hasta morir, pero te mueres por el veneno. Me explico, es un poquito diferente. Claro, a eso también hay que ir al hospital. Pero si yo les hablo del área alérgica, que te dé una reacción alérgica el veneno, es de las abejas, las avispas y las hormigas. ¿Estamos? Entonces, hay los abejorros también, porque los abejorros hay primos de las abejas, pero es bien poco probable que haya abejorros en la ciudad. Casi siempre están pues en el campo, ¿verdad? Ahí en el rancho, en cualquier lugar, ¿verdad? Que estemos por ahí. Entonces, bien importante, hay muchos tipos de avispas, las rojas, las amarillitas, las papeleras que le llaman, y pues las abejas ya las conocemos, ¿verdad? Y las hormigas, pues están fíjense que las que dan más problemas son las chiquitas, las que le llama la gente las mantequeras, las chiquitas, las rojitas. Esas son bien alérgicas, dan mucho problema. Las grandotas rojas, las que están en los parques, las que se comen todos los árboles, esas sí tienen mucho problema, pero no da tanta alergia. Las más problemadas son las chiquitas, las que la gente le llama las mantequeras. Ahora, bien interesante, tenemos que saber identificar si es posible y si obviamente tenemos esa oportunidad de, de identificarlo, porque a nosotros nos sirve mucho saber, pues, para dónde le vamos a dar. Y es importante ver que, con, por ejemplo, considerar que todos estos insectos pican a través de un aguijón, no muerden. Pero fíjense que las hormigas tienen unas tenazas y entonces con las tenazas se enganchan en tu piel, así como lo están viendo en la fotografía, y se curvean, y si se fijan en la colita, en la parte de atrás, empiezan a picar. Entonces están enganchados de la piel de enfrente, pues obviamente empiezan a hacer un círculo y regularmente estas hormigas pican en circulito, ¿ok? Pero pican e inyectan el veneno. Y recuerden que las abejas son las únicas que me dejan el aguijón. Las avispas y las hormigas no dejan aguijón. El aguijón tiene una glándula, si ustedes pueden ver en la fotografía, que esa glándula regularmente se sigue como que aplastando y sigue metiendo un poquito el veneno, ¿verdad? Desafortunadamente, pues la abeja cuando pica se muere, porque al momento en donde deja el aguijón, pues se le sale la tripillas y se termina por morir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo tenemos que retirar el aguijón específicamente de las abejas? Lo ideal es tener pues unas pincitas, porque si nosotros lo sacamos con los dedos, corremos el riesgo de aplastar esa glandulita y pues ahí le terminamos de meter todo el veneno. Entonces lo correcto es usar unas pincitas si se puede, desde abajo, o hacer un barrido con una tarjeta, así como ven en la imagen, para que en el momento en que lo pasemos por abajo, ¡fum!, y salga el aguijón sin aplastar la glandulita, ¿verdad? Eso es lo correcto. ¿Y qué va a suceder? Pues obviamente las alergias, pues obviamente causan dolor, inflamación, entonces les recomiendo aplicar hielo, dar algún analgésico como el ibuprofeno, si me explico, algo que les controle. Pero acuérdense que las picaduras me pueden causar urticaria y las picaduras me pueden causar anafilaxia. Entonces, si vemos que el paciente no le pasó nada y fue nada más la reacción local en donde está la roncha, pues le ponemos hielo y damos analgésico. Pero si vemos obviamente que hay mucho dolor, mucha inflamación o los síntomas se generalizan, se hace urticaria, se me cierra la garganta o algo, pues obviamente cambia la situación y tenemos que buscar una atención de emergencias. Siguiente punto, la crisis de asma. Yo creo que también ya han visto de forma más constante, obviamente, el manejo de los medicamentos y los inhaladores, pero no me queda más recalcarles el punto que una crisis de asma sí es una emergencia. Pero ahí es bien importante una cosa, el nivel de control, ¿verdad? Obviamente, si un paciente está bien controlado a lo largo del tiempo, pues obviamente tiene menos probabilidades de caer en una crisis. Porque hay muchos pacientes que tienen crisis leves, que las crisis leves, pues obviamente es como que, oye, te da más síntomas, ¿verdad? Más falta de aire, dificultad para respirar, la tos, el pillido, y pues esas regularmente las podemos tratar en la casa, nosotros les damos instrucciones y listo. Pero la crisis de asma puede empeorar a lo largo del tiempo, en el día, o abrir muy grave, que sí requeramos ir al hospital,
Entonces, bien importante recordar todos esos signos y síntomas del asma y ver qué tan graves son. Y lo que yo siempre les recomiendo a todos los pacientes y a todos sus familiares, ahorita los papás, que siempre tengan los medicamentos necesarios, porque una crisis de asma se trata con los medicamentos inhalados, con el salbutamol o el Convivent. Entonces, recordar que siempre tenemos que tener un paciente asmático, una camarita espaciadora que nos pueda ayudar a que el medicamento se aplique de forma correcta. O en su defecto también tener un nebulizador con mascarita para que obviamente pueda la nebulización con el medicamento ayudar a abrirme esos bronquios. Acuérdense que la crisis de asma es tanto lo que se cierra el bronquio que no nos deja respirar y nos causa mucha dificultad para respirar. Por supuesto que ante los síntomas de asma que nosotros veamos que se está, digamos que, oye, mi hijo ya anda tos y trae pillido, pero pues ahí lo viene arrastrando, pues obviamente le hablamos al doctor, ¿verdad? Para ver, pues, qué nos sugiere. Porque les digo, muchas veces, teniendo salbutamol o Convivent en la casa, que son los más comunes, pues definitivamente es lo que le podemos avanzar, porque muchas veces esa crisis de asma se queda ahí, le damos el medicamento y se le quita. Y ya podemos obviamente ir a consultar a ver qué fue lo que pasó, pero sin necesariamente tocar hospital. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo podemos nosotros tratar esa crisis de asma? Ya sea dando 4 disparos de salbutamol en lo que es en el inhalador cada 20 minutos en una hora, utilizando, por supuesto, la cámara espaciadora, ¿verdad? 4 disparos cada 20 minutos en una hora. O sea, ¿qué quiere decir? Que si mi hijo trae síntomas, le doy 4 disparos y lo vigilo. Hoy en 20 minutos, ¿cómo sigue? ¿Mejor? Perfecto, ahí la dejamos. Y le hablamos al doctor. Oye, ¿sabes qué? Sigue igual o está empeorando, pues le das otros 4 y volvemos a vigilar. Oye, llega una tercera vez, oye, ya llevas 4, ya llevas 8. Oye, ¿le puedes dar otros 4? Sí, le puedes dar ya 12. Pero si ya ves que pues ya le estás dando 12 disparos y ya se está acercando la hora y no ha mejorado, pues obviamente no lo va a mejorar. Hay que llevarlo al hospital, ¿verdad? Obviamente también se puede hacer con el Convivent, que es un diferente medicamento que es en la nubecita, que también se adapta a la cámara espaciadora sin problema. O igualmente una nebulización cada 20 minutos en una hora, si tenemos nosotros el nebulizador, pero pues tenemos que ponerle la dosis del Ventolino, el Convivent, que nosotros en las consultas regularmente les sugerimos para que se pueda hacer. Entonces esa es la forma correcta. Pero realmente, ¿cuándo tenemos que ir al hospital por una crisis de asma? Cuando la dificultad para respirar sea verdaderamente grave. ¿Qué quiere decir? Que se me esté verdaderamente ahogando, o sea, que ni siquiera se deje, o sea, estemos ya con una dificultad muy franca. El tiraje intercostal es algo más común en los niños, que nosotros veamos que esté muy agitadito de su pecho y que las costillitas se le hundan, que veamos que su pechito se le hunda, que le cueste mucho trabajo. Eso nos habla de que la dificultad es un poco más grave. Cambio la color en la piel, ¿verdad? Porque les falta el oxígeno y se ponen a veces muy pálidos o muy moraditos. Una tos que no controla. O cuando le estamos dando el salbutamol y no mejora, ¿verdad? Y por supuesto la pérdida de la conciencia, que el paciente con la crisis se me desmaye, pues bueno, eso cambia la situación y termina siendo una emergencia que se tiene que tratar en el hospital. Muy bien. Y por último, vamos a hablar de la anafilaxia, que también yo creo que ya revisaron un poquito este tema, pero bueno, no me queda más que volverles a recordar un poquito lo que es. La anafilaxia es la condición alérgica más grave que verdaderamente puede comprometer la vida del paciente. O sea, el paciente se puede morir, ¿de acuerdo? Entonces, regularmente el paciente va avisando, ¿verdad? O sea, esa es una situación en donde pues el paciente ya tiene una historia previa, pero siempre tenemos que tener muy bien digamos que los ojos bien puestos cuando algo pueda suceder. La anafilaxia regularmente es cuando al paciente de forma súbita le aparezcan ronchas o se hinche, ¿verdad? Así como lo vimos hace rato con la urticaria. Y que aparte se le agregue ronchas, dificultad para respirar, pillido, mucha tos, ahogamiento o que se nos desmaye, se le baje la presión. Entonces tenemos que tener esa combinación de que le salgan ronchas en la piel, se hinche de la piel
y que aparte le dé o algo respiratorio o le dé algo gastrointestinal, digo, perdóneme, gastrointestinal también les puede a veces síntomas como de mucho cólico y por supuesto algo circulatorio de la presión. Entonces, tenemos que tener esas combinaciones, porque si nada más afecta la piel, si nada más estás hinchado y traes la piel, pero tú respiras bien, de la presión andas bien, no te estás desmayando, pues eso es una urticaria, lo que hablamos hace ratito. Ahorita es anafilaxia, que se combine uno o más sistemas. Ahora, ¿qué me puede dar anafilaxia? Pues me lo pueden dar los alimentos. Regularmente aparece eso en infancia, ¿verdad? Cuando les vamos dando los alimentos nuevos. Cacahuates, nueces, camarones, pescados, ajonjolí, durazno, soya, huevo, leche, lo más común. Los insectos que habíamos platicado, las abejas, avispas y hormigas, los medicamentos, fíjense, los antibióticos, las amoxicilinas, las medicinas para el dolor, algunas inyecciones, ¿verdad? Y ya cosas menos probables, ¿verdad? Como el látex o algunas otras cosas, ¿verdad? Pero en general lo más importante es eso, las comidas, los venenos y las medicinas. Cualquiera de eso pueden presentarlo. Hay algunos otros factores que pueden influir, ¿verdad? Hay pacientes que se exponen a ejercicio, a temperaturas diferentes, alcohol, algunos otros tipos de medicamentos, pero en algunas ocasiones se combinan algunos factores y me ocasiona también la anafilaxia, como el ejercicio, infecciones, estrés, digamos que a veces las rutinas, muchos desvelos, o sea, eso hace que mi sistema de defensas, digamos que no quiere decir que se les baje la defensa, pero digamos que me lo desequilibran. O sea, mucho estrés, mucho ejercicio, eso a veces estimula un poquito y eso nos hace a lo mejor un poquito que la anafilaxia que se presente sea un poquito más grande. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de urgencia? Utilizar un medicamento que se llama anafilaxia, perdón, que se llama adrenalina. Entonces, regularmente la adrenalina que nosotros tenemos aquí disponible en México, pues nosotros aquí se las ofrecemos. Ya siempre aquí ustedes la pueden adquirir y les damos un kit con digo, obviamente al paciente que lo necesite, ¿eh? O sea, no es así como que todos tengan sus ampolletas. Solamente el paciente que nosotros se los hayamos prescrito porque tiene un riesgo o ya le ha pasado. Entonces tenemos obviamente un kit con las ampolletas, con las jeringas y también para los niños se les adapta obviamente el tamaño de la jeringa y de la aguja, pues porque obviamente son niños y se necesita una más cortita. Entonces, obviamente ante esta situación, cuando nosotros vemos que el paciente tiene anafilaxia, pues hay que inyectarlo. Nosotros aquí les damos las instrucciones por escrito, los entrenamos y obviamente les decimos cómo hacerlo y cómo. Pero realmente lo que sucede es bastante sencillo. Digo, ante la urgencia y la emergencia, pues claro que a veces nos ponemos nerviosos, pero los pasos no son nada sencillos. Solamente hay que abrir la ampolleta, se abre muy fácil, ya está precortada, nada más es de doblarla y se abre. Y obviamente con una de las agujitas que les estamos ofreciendo, le llenamos. ¿Cuánto? Dependiendo si es niño o adulto, pero eso ya se los decimos ya de forma muy individual, porque no todos necesitan la misma dosis. Entonces, se aplica regularmente en los adultos es medio mililitro, en los niños 0.3 mililitros, eso se los dejamos por escrito cuando lo necesiten. Y hay que cambiarle la aguja, porque necesitamos que sea una inyección un poquito más profunda. Se le cambia y obviamente utilizamos la pierna. ¿Por qué la pierna? Porque ahí tenemos mucha carnita, tenemos mucho músculo. Ahí es donde mejor se puede hacer y es fácil de aplicarla. Y literal, pues nada más se aplica, se pone y se inyecta. ¿De acuerdo? No tiene mucha ciencia, pero pues obviamente sí necesitamos tomarnos el tiempo de entrenarlos a papás, a hermanos, a abuelitos, al que lo vaya a necesitar. Ahora, pues claro que existen opciones más fáciles, las famosas plumas. Pero estas plumas o estos autoinyectores de adrenalina, en México no los venden en Estados Unidos. Y los que tengan oportunidad de cruzar la frontera, pues uno puede ir al Walmart o al H-E-B de Estados Unidos y los venden. Pero estamos hablando que un paquetito les sale entre $600 y hay unos más accesibles genéricos de $200, pero realmente el precio pues es demasiado excesivo. Entonces, obviamente el kit que nosotros les ofrecemos pues tiene un costo pero extremadamente menor, ¿verdad?
el costo que se les ofrece es de 500 pesos. Entonces, es un medicamento que dura pues bastante tiempo y es seguro tenerlo en la casa, ¿verdad? Entonces, aún así, hay pacientes que tienen la oportunidad de tenerlos y pues realmente esto es lo mismo, pero pues obviamente un poco más sencillo, porque entonces estas plumitas ya están listas para usarse. Se les quita la tapita azul, que es el seguro para que no haya accidentes, se agarra como así cerrando el puño y automáticamente nada más la presionamos esa punta naranja sobre la pierna y es nada más obviamente atraviesa la ropa, no necesitamos quitarle la ropa ni nada y obviamente se aplica y obviamente al momento en que tenemos que contar 10 segundos y la quitamos y automáticamente se esconde la aguja. Nosotros nunca vemos la aguja y pues ya está aplicado y así ya cuando lo naranjita ya cubre la aguja, pues ya está usada. Ahora, es bien importante mencionarles que cuando sucede una anafilaxia es igual a hospital. No, ahí no hay flexibilidad. Si un paciente tiene ronchas, dificultad para respirar o algo circulatorio que se les baje la presión, el paciente se puede morir. Entonces, es igual a hospital. Ahí sí no tenemos que, vamos a ver qué pasa. Porque cuando salen ronchitas o cuando hay crisis de asma, todavía podemos como decir, bueno, le damos las medicinas, vamos como vemos, reportamos con el doctor, nos dé instrucciones, pero podemos aguantarla tantito y manejarlo en casa, si es que el médico lo autoriza. Pero la anafilaxia no hay vuelta de hoja, totalmente directamente al hospital. ¿De acuerdo? Muy bien, pues es lo que tengo preparado para ustedes. Pues, espero no haberlos revuelto mucho, pero es importante que resuelvan sus dudas. Entonces, con toda confianza, el que tenga dudas o preguntas,